Entonces acá tengo abierta. Sí, está en subida. Las dos, la semana pasada no había subido la de sobrecarga de operadores. Tengo unos errores ahí que los corregí. Y entrada-salida de flujo en C++, que es la que tenemos que ver ahora, antes de continuar con lo otro. Entrada-salida. O sea, ustedes, desde que empezamos a ver las primeras clases de C++, la primera clase de C++ ya, lo primero que vimos es las diferencias, las principales diferencias más importantes entre el lenguaje C, que venían usando ya hace un año y medio, informática 1 a C++, que eran los comentarios, donde se definen las variables, la entrada-salida, los tipos de datos, los typedef, que en este caso no hace falta, y alguna otra cosa más, la sobrecarga de funciones, lo que son referencias, etc. Y una de las cosas por ahí que en su momento le había dicho, bueno, esto tómelo así, porque es como que hay que ver muchas cosas previas para poder entender cómo es la entrada-salida en C++. Y bueno, pero es parecido cuando empiezan en Informática 1, que dice, el hola mundo tiene un print, que es una función, todavía no hay una función, que tiene un montón de cosas entre medio, que tiene que poner archivo cabecera para que el compilador le revise si está bien llamada la parte del procesador, etcétera, etcétera, un montón de cosas que al principio no, que faltan conceptos, en ese caso de Informática 1 de C, para poder explicar bien qué es un print, y acá también. Entonces, pero el primer programa ya incluía un archivo cabecera IOStream y había que usar para esa entrada y salida. Creo que el IOStream. El que uno usa, el que se carga, a ver si yo veo qué versión de C++ tengo. Versión 9.3 del compilador de C++. Entonces, si acá cuando dice la búsqueda de todos los archivos que se llaman IOStream, hay una parte donde obviamente todos los archivos que están abajo del directorio user include, que es lo que el compilador busca por defecto. Si no, se podía agregar la opción "-i" mayúscula para agregar otro path de búsqueda, otra ruta de búsqueda. Pero el que sí utiliza es --user--include. Entonces abajo hay un subdirectorio que se llama C++ y 9 con la versión. Y ahí está el archivo IOStream sin extensión. ls user include C++. A ver qué hay adentro. Esta es la única versión de compilador que está instalada. Y después ahí adentro hay varios más. Y ahí está complex, h, algorithm, array, cmath, que es la versión de la función matemática. Esa ya la han usado en C. Todas aquellas que vengan de bibliotecas parecidas a C, pero que han sido traducidas al C++, se llaman C y el mismo nombre que en C, CMath, CTime, CSignal, CSTDlib, está por ahí, acá está CSTDlib, y sin la extensión. Y después están las propiedades de C++, como complex, la IOStream, ¿dónde está? IOStream, acá está. Limits, etcétera, etcétera. Los archivos de cabecera. Entonces podemos abrir la IOStream. Entonces este es el archivo cabecera IOStream, que incluye otros archivos de cabecera. Fíjense que incluye IOStream, entrada-salida, y stream son lo que acá dice flujos de entrada-salida. O sea, acá ya está la definición de eso. A ver, muchas de las características de entrada-salida son orientadas a objetos, por lo que hace uso de características como referencia y sobrecarga de funciones y de operadores. Entonces, habría que ver esto antes, sobrecarga de funciones, operadores y referencias para entender cómo usarlo. C++ utiliza entrada-salida con seguridad de tipo, o sea, cada operación de entrada-salida se realiza automáticamente de manera sensible al tipo de datos. O sea, los primeros ejemplos que vimos de cout es, hago cout, el operador de inserción de flujo, y le pongo un entero, un float, etcétera, y solo, sin tener que poner un %f, %d, como se hacía en la función de C, la print. Acá está lo que son stream o flujos. Las entradas a C++ ocurren por medio de flujo de bytes. Un flujo es simplemente una secuencia de bytes. O sea, son bytes
que pasan de un dispositivo a otro en este caso. En operación de entrada-salida, los bytes fluyen desde un dispositivo, teclado o disco, hacia la memoria principal. En las operaciones de entrada, o sea, viene información hacia la memoria principal. Y la operación de salida, los bytes fluyen desde la memoria principal hacia el dispositivo, sería pantalla, impresor. O sea que el cout sería una operación de salida, permite hacer operación de salida hacia pantalla, de memoria, o sea, de alguna variable que se tenga, etc. Y de entrada, con sein, desde el teclado, por ejemplo, hacia memoria como para guardar una variable. Todo esto, el flujo ese de datos, los bytes que van y vienen, se le dice string. La aplicación asocia el significado a los bytes. O sea, a nivel, más bajo nivel son bytes. O sea, después si uno lo está leyendo, lo está guardando una variable entera, leerá 4 bytes, conformar un int. Si usted lo está leyendo una variable float, leerá 4 bytes, conformar un float. Está leyendo un byte por acción. Un ASCII o un número cualquiera sin signo de 0 a 55. Entonces la aplicación es que le asocia significado. Puede ser carácter ASCII, imagen, voz, video digital, o lo que sea. La biblioteca IOStream, entonces acá, bueno, por eso el nombre IO es Input Output Stream, flujo de entrada-salida. Pero fíjense que si vamos al archivo cabecero IOStream, lo que incluye es otro que se llama OStream, o sea, todo lo que es salida, e IStream. O sea, están separadas, están implementadas por separado, pero después hay un archivo cabecera que incluye los dos, entonces desde la aplicación es más conveniente incluir el IOStream. Fíjense que acá, después de unas compilaciones condicionales, un montón de cosas ahí de documentación, etc. Muchos comentarios, etc. Pero están los objetos, así como vimos cuando vimos herencia y le mostré ahí la biblioteca de Arduino cómo usa la herencia para el puerto serie, que cuando uno compila un sketch con el IDE de Arduino, por defecto está incluyendo un archivo que va a ser Arduino con la mayúscula .h, y que se incluye otros archivos y que en algunos de esos .h está definida una variable que se llama serial con mayúscula. O sea que esa variable, que como es una instancia de una clase, es un objeto en sí, ya existe para cualquier programa. Sein-Seau es lo mismo. Fíjense que acá dice que ya está definido, creado en algún otro archivo, sein, un objeto de tipo istria, seout de tipo ostrea. O sea que estas son clases y este es el objeto, la variable, o sea el tipo y la variable. Entonces cuando ya incluyen este archivo cabecera, eso ya existe, por eso uno después hace seout, angulito, angulito y le tira algo. Entonces ya sabiendo, por lo que vimos la semana pasada de sobrecarga de operadores, dice, bueno, seout, le tiro una cadena o le tiro cualquier otra cosa, sea por una variable entera. Bien. Y esto funciona, bueno, ya sabemos sobrecarga de operadores la semana pasada, es decir, tengo un operador acá al medio, en este caso este operador, el cual trabaja con estos objetos. En este caso, bueno, acá son tipo básico, pero con este objeto. Entonces este operador está sobrecargado para este objeto. Y encima de estar sobrecargado para decir, bueno, cuando este operador funcione con el objeto seout, me va a hacer que la variable, la cadena, lo que sea, salga en pantalla. Está sobrecargado el operador, pero además hay sobrecarga de función. Acuérdense que, ¿qué significa que está sobrecargado el operador? Que la clase ostream implementa en algún lugar una función operador que se llama operator, sea lo que sea que reciba y lo que devuelva. La clase a la que pertenece el objeto seout, acá vemos que es de la clase ostrea, sobrecarga el operador de desplazamiento de vida hacia la izquierda, de forma que tome el operando derecho y lo imprime en pantalla. Y además, esta función operador está sobrecargada en términos de sobrecarga de funciones, porque dependiendo si como argumento recibe una entera, una cadena, un float, etcétera, etcétera, se la llama, hay distintas implementaciones, entonces se va a ejecutar la función adecuada para que por pantalla me muestre una entera, un float, una cadena, etcétera. Pero lo que está a la izquierda, el cout, es un objeto que tiene sobrecarga, o sea, una instancia de una clase, o sea, un objeto, donde esa clase está sobrecargada al operador de desplazamiento de vida a la izquierda.
Entonces acá el cout es un objeto de la clase ostream. Cin de la clase ostream, y después hay otras salidas estándar como el programa en C, de error estándar, y el C++ tiene otra que es salida de error, una que tiene buffer y otra que no tiene buffer. Entonces vamos a lo que dice acá: la biblioteca de ostream de C++ proporciona las capacidades de entrada y salida. Todo esto que está en la filmina está tomado del libro del Data. Me acuerdo si es el capítulo 21, por ahí, todos los ejemplos están tomados de ahí. El archivo cabecera iostream define los objetos cin para entrada estándar, cout salida estándar, cerro error estándar sin buffer y clog error estándar con buffer. El archivo de cabecera iomanip, o sea, manipulación de entrada-salida, declara servicios útiles para realizar entrada-salida con formato por medio de manipuladores parametrizados de flujo. Todas cosas que no se entiende nada, pero que lo vamos a ver en los ejemplos. Manipuladores de flujo, digamos. O sea, le cambian el comportamiento que va a tener por defecto la entrada y la salida. Herencia. Por eso también hacía falta ver herencia para esto. Herencia de clase biblioteca entrada-salida. Fíjense que uno incluye este archivo cabecera, pero esto definirá algunas clases, que en realidad heredan de estas dos clases, que esas dos clases heredan de esta. O sea, hay una clase general, la biblioteca de entrada-salida de C++ está programada como clases de C++ y utiliza obviamente la herencia para hacerlo más, para aprovechar el código, así como vimos que lo utiliza la biblioteca Arduino para el puerto serie. Y lo vamos a ver cuando veamos la biblioteca Qt. Entonces hay una clase como ancestro ahí que implementa las cuestiones básicas, se llama ios, de la cual se deriva la clase istrea-nostrea, y de la cual se deriva iostrea. La sobrecarga de operadores brinda una notación adecuada para realizar operaciones de entrada-salida. El objeto cint, ahora sí podemos hablar de que esto es un objeto, es una instancia de la clase istream, y se dice que está unido con o conectado con el dispositivo de entrada estándar, que generalmente es el teclado. Entonces uno puede hacer esto, ¿listo? Y leer desde la entrada estándar algún valor que se va a guardar en esta variable que tendrá algún tipo ya dado. Los datos fluyen, acá con esto de que son flujo de datos, en la dirección de la flecha, o sea, va de la entrada estándar hacia la variable que está en memoria. El objeto cout es una instancia de la clase ostream y se dice que está conectado o unido al dispositivo de salida estándar, que generalmente es la pantalla. Acuérdense que cuando uno ejecuta un programa de la terminal puede redireccionar entrada y salida, como lo vimos cuando hacemos programa en C, acá es lo mismo porque es una propiedad de la shell de Linux. Entonces, acá también los datos fluyen en dirección de la flecha. Significa que aquello que tenga guardado la variable esta se va a mostrar en la salida estándar usando el objeto cout. El procesamiento de archivos en C++ utiliza, si quisiéramos hacer, que esto tampoco está incluido en el contenido de esta unidad, manejo de archivos en C++, que si hacen programas en C++, por ahí conviene hacerlo así, no es tan complicado, para no mezclar C++ con esto que siempre le digo. Las clases, entonces también está programado como clase, y hay una que se llama iftream, o sea, como la istream, pero le agrega la f de file, para realizar operaciones de entrada de archivo, la oftream, y la fstream para operaciones de entrada y salida. Bien. Entonces, esa jerarquía de clase que vimos antes, que era lo que estaba acá entre medio, también se amplía para incluir que en lugar de hacer entrada y salida y tirar una entera pantalla, va a un archivo. Entonces, aprovechando todo el código, la biblioteca implementa también basado en herencia de la clase istream, sería ifstream, la clase ostream, la ofstream, y de la clase ostream, la fstream. Entonces, si ustedes en algún momento buscan ahí o estudian por ahí de algún libro cómo manejar archivos en C++, saben que si incluyen este archivo de cabecera, se definen clases que heredan de las otras y que no están haciendo algo distinto cuando manejan archivos que cuando manejan entrada y salida. Estándar que también ya vimos en algún momento que son archivos. Cuando vimos el espacio de archivo en C, habíamos visto que si uno escribe un archivo con un número de descriptor de archivo 1, 2, 0, 1 y 2, está interactuando con la entrada y salida estándar y la salida de error estándar. Entonces ahora pasamos a ver la salida y la entrada con algunos ejemplos. Salida de flujo.
La clase Ostream posibilita la operación de salida con formato y sin formato para un montón de cosas. Nos permite hacer y todo con la misma notación y la misma manipulación de un objeto porque está sobrecargado y porque C++ permite que todo después cuando uno lo usa en la aplicación sea mucho más breve. Entonces nos bajamos todos esos por ciento, los bájate, qué sé yo, porque serán limitaciones propias del lenguaje, que en el caso de C es la forma que había que hacer. C++ es mucho más consistente, entonces con lo mismo que uno muestra un entero, se puede hacer un montón de operaciones como salida de tipo de datos estándares, salida de caracteres con la función put, o sea, además del objeto cout tener sobrecargado el operador, también tiene una función put, entonces uno hace cout.put. Salida sin formato con la función write, o sea, ahí estamos, algo parecido a lo que sería un archivo, escribe ya los bytes, independientemente de lo que esos bytes representen. Salida de entero en formato decimal, octal y hexadecimal, entonces tenemos que ver cómo se le cambia el comportamiento por defecto cuando hace cout y la flechita para que si a la derecha hay un entero lo muestre en decimal, octal o hexadecimal. Salida de valor en punto flotante con diversa precisión, con punto decimal forzado, notación científica, notación fija, cuántos sec tiene que rellenar con ceros, cuántos decimales tiene que mostrar, etc. Salida de datos justificados en campos con ancho asignado, eso de hacer tabulación y que llene con cero, ¿no? No vamos a ver todos los ejemplos, pero es todo lo que permite hacer la clase Ostream. La salida de datos con campos rellenos, con caracteres especiales. La salida se realiza con el operador de ensayado de flujo, o sea, el operador desplazamiento de bits sobrecargado. Se utiliza para mostrar datos de tipo básico, cadenas, punteros y objetos definidos por el usuario. Y esta es la parte que después tenemos que ver cuando terminemos la parte de sobrecarga de operadores, cómo hace que con cout y este operador nos permita, no sé, imprimir un número complejo de nuestra clase o lo que sea. Nos permita mostrar en pantalla objetos de clases programadas por nosotros mismos. Entonces acá está el ejemplo como el Hola Mundo, pero esto ya lo vimos cuando empezamos con C++, pero ahora tenemos algunas cosas un poco más claras. Este es un objeto y este es un operador que está sobrecargado. Existe una función operador dentro de la clase Ostream, a la cual cout es una instancia de esa clase. Entonces este operador ya está sobrecargado, nos permite en el caso mostrar una cadena así literal. Toda la biblioteca estándar además está debajo de un espacio nombre, y para ahogar nos pueden tener que poner std:2.2.cout, vamos a poner esto que está acá. Entonces esto hace visible este nombre cout a todo el programa. Fíjense que acá también había una cosa rara, que decía, bueno, ¿qué es esto que se le tira a la salida estándar también? Obviamente también está programado esto para que se puedan concatenar salidas, es decir, como yo imprimo un literal, después imprimo un entero, después imprimo un literal, después imprimo un entero, o lo que sea, una cadena literal, y al final le puedo imprimir esto, tirarle esto entre medio. Bueno, estos son los manipuladores estos de flujo, para decir, bueno, este fin de cadena lo que hace es generar un fin de cadena y además, eso sí, el deitel a veces usa adentro de la cadena el barra n y a veces usa este. Bueno, ¿qué diferencia hay? Y que barra n me va a hacer la nueva línea para que se vaya imprimiendo abajo. El end L, o sea, fin de línea, hace lo mismo, pero además asegura de que los datos se muestren en pantalla. O sea, esto de como maneja buffer interno, que efectivamente, no solamente que el objeto esté recibiendo estos datos, sino que el objeto ese lo muestre efectivamente en pantalla. Eso ya han trabajado más con archivos, a eso a veces se le llama flush, como decimos, a ver, al buffer vaciarlo y que los datos vayan a parar donde tienen que parar. Si es un archivo que está en el disco, bueno, que se graben efectivamente en el disco. Sería como cuando uno extrae un pendrive, dice extraer seguro, bueno, porque el gestor de archivo le indicó que todo se copió, qué sé yo, pero no se copió. Efectivamente no significa que se hayan grabado todo. Entonces acá lo mismo. Esto me agrega una nueva línea, pero le fuerza que la información sea desplegada en pantalla efectivamente. El manipulador de flujo en L imprime un carácter nueva línea, además vacía el buffer salida. El buffer salida también puede vaciarse con este otro manipulador de flujo para decir, bueno, básicamente esto, si tenía un montón de cout antes, puedo ponerte el final para decir, bueno, pues eso por ahí conviene hacer cuando hay for, y uno quiere ir viendo ahí cuando va mostrando, y a veces que uno ejecuta un programa y no lo ve todo hasta que el programa termine. ¿Por qué hace? Bueno, por cuestiones de buffer intermedio.
Entonces, si hay for, pone que uno tiene una tecla para ir pausando y mirando qué hace un for, y no se lo muestra. Dice, bueno, tiene que poner un flush para cada for, asegurarse que muestre en pantalla esa información. Ver código de ejemplo. Bueno, estos deben ser los más básicos. 21. 21, 7 y 9. Este debe ser el hola mundo. Ah, no, este dice 43 más 57, aparece una cadena literal. Y acá directamente le pone los dos numeritos, también como literales, pero que haga la operación con paréntesis. Entre paréntesis, hace la suma y va a mostrar la suma. Y después hace fin de cadena, fin de línea. Y acá para que los objetos, para que este objeto y este manipulador de flujo sean visibles, como están debajo del espacio del nombre std, se agrega esto de acá. Entonces, si compilamos ese ejemplo, ejecutamos, va a ser 47 más 53 es 100. El 9, esto está en el nivel data, así que paso rápido, son bastante simples. Acá muestra sein, y se introduzca dos enteros, sein x, y después con cout muestra la suma de x, y acá como concatena, bueno, acá también la entrada también se va concatenando, está poniendo el operador ahí con distintos operandos. Dice la suma de x y es x más y. O sea, mezcla de entrada estándar con sein y salida pareció lo que hacía antes con datos fijados ya desde el programa. Acá pide que se ingrese. Si hago 53 y 47. La suma de 53 y 47 es 100. Salida de variable char, asterisco, o sea, cadena de estilo C, 21.8. 21.8. Porque salida el otro era entrada. Entonces acá se define una variable, cadena, que es puntero char, y se inicializa ahí con el literal. Y dice cout, el valor de la cadena es cadena. O sea que se puede imprimir una cadena, obviamente esta cadena acá tendrá los bytes para ocupar todos los caracteres y tendrá el fin de cadena, que la función operator del objeto, de la sobrecarga de operador, imprime, muestra byte a byte, carácter a carácter hasta que encuentre el fin de cadena. Ese está tipo, no sé qué hace. Sí. Y los operadores que están entre medio, ¿a qué sobrecarga de qué clase ejecuta? Ah, cuando voy lo concatenna que va llamando. Claro. Bueno. Eso lo vamos a ver cuando sobrecarguemos este operador para nuestros objetos. Pero acordate cuando vimos puntero dis, que nos permitía, cuando vimos puntero dis en la clase hora, decía, bueno, yo tengo un objeto de la clase hora, voy a copiar acá abajo, así, en prolijo, de la clase hora, que define un objeto h, y después digo, establece hora y le paso las 23:15, termino la clase. Y listo. Y había estas eran las primeras versiones de función que implementábamos, y después decir, bueno, ¿qué pasa si inmediatamente quiero llamar a imprime estándar, creo que se llamaba la función? Estos son los ejemplos del date. Bueno, ¿puedo hacer concatenar o poner en cascada llamadas funciones miembro del objeto hora? Sí, si esta función devuelve una referencia al objeto que le llamo, y eso era referenciando el puntero dis. El puntero dis era, o sea, la llamada a la función establece hora en el cuerpo de la función, entre medio hace un return del puntero dis de referenciado. ¿Qué es el puntero dis adentro de un objeto? Y es un puntero al objeto que llamó a la función miembro. Entonces, de referenciando es llamar el puntero, y esto lo devolvía como una referencia de C++. Entonces, esto permitía que cuando se hace la primera llamada, esto devuelve una referencia al objeto h. O sea, sería equivalente a tener h acá
Entonces, se ejecutó la primera función establecedora y devolvió h. Entonces, después tengo h punto, imprimir estándar. Entonces, me permite hacer concatena. Y para poder concatenar los operadores se hace igual. En realidad, hay una cuestión también de cómo asocia los operadores C y C++. Por ejemplo, ahora lo vamos a completar esto de la clase complejo que vimos la semana pasada, que habíamos implementado funciones miembro, suma. A ver, para que pase complejo, vamos a tener un complejo C1, un complejo C2, con cualquier valor, y uno crea un complejo C3, y habíamos dicho, bueno, a ver, quiero que sume C1 más C2. Bueno, habíamos logrado hacerlo con una función miembro, es decir, bueno, el objeto C1 es la función que llama a la función miembro suma, y le pasa como argumento C2. Entonces esta función va a sumar la parte real de C1 y C2, y la parte imaginaria, y me va a crear un nuevo complejo y me lo devuelve. Bueno, no lo logramos ver porque lo vimos la semana pasada a sobrecargar los operadores, binario, en este caso, bueno, te daría un poder sobrecargar la función operator más sobre la clase complejo para poder escribir esta línea. Bueno, ¿qué pasa si después quiero hacer este más C0? Si acá tuviera un C0. Bueno, esto ya no es propio de la función operador, sino es propio de cómo trabaja C, que va calculando de a pares y después va sumando. Este me va a devolver un complejo y a ese complejo después le suma C0. ¿Está bien? Pero para el caso de este operador, si hace falta hacer algo parecido a lo que hacíamos cuando queríamos concatenar funciones miembro y que teníamos que devolver el puntero dis de referencia. Lo vamos a ver en los ejemplos de sobrecarga de operadores que faltan. ¿Cómo se Bueno, hace? perfecto. Fíjense que acá este ejemplo, en algún momento también uno de los ejemplos del Deitel, había usado esto, static cast, que es una palabra reservada de C++, que es como se sugiere en C++ hacen los cast. Y acá lo que está haciendo es convirtiendo este puntero char a un puntero void. ¿Sí? Entonces, en ese caso, obviamente Seau no sabe que es una cadena estilo C, entonces no imprime eso, sino que imprime directamente el puntero. O sea que, a ver si se graba. A ver, basura. Entonces, cuando ejecuto el programa, me muestra la cadena, el valor de cadena es prueba, y después me dice, si al puntero char, que apunta a la cadena, al primer carácter de la cadena, lo casteo void, y lo imprimo con Seau, es como si estuviera imprimiendo, quisiera imprimir un puntero cualquiera, o sea, me va a imprimir el dato que tiene adentro esa variable puntero, que es una dirección de memoria. Entonces le imprime directamente la dirección de memoria, que sería donde está guardada la letra P. Después está la R, después la U. O sea que Cout ahí también puede imprimir entero, puede imprimir float, puede imprimir cadena estilo C, puede imprimir punteros, etcétera, y todos los otros ejemplos que vamos viendo. Se pueden imprimir caracteres utilizando la función miembro put. Entonces acá bueno, acá ya te está pintando más como que Cout es un objeto. Por ahí si sobrecarga de operadores no está del todo claro. Es decir, sea un objeto, con el operador punto accedo a las funciones miembro, y hay una función miembro put que me permite imprimir en este caso un carácter A. Literal carácter puesto entre comillas. La función put puede realizarse o llamarse en cascada, que básicamente lo que hace es justamente devuelve el puntero 10 referenciado. Entonces imprimo A, imprimo una nueva línea. Por ahí para manejo de cadena, para otras cosas, pues hace falta usar esta función. Pero para mostrar que sea un objeto que tiene sobrecargado el operador de inserción de flujo, o de desplazamiento orbital a la izquierda, pero que además tiene un montón de funciones miembros adentro. Habría que ver la documentación para ver todas las variantes que hay. Acá vemos algunas, ¿no? Vamos a la parte de entrada. La entrada se realiza con el operador de extracción de flujo, o sea, el operador de desplazamiento de vía a la derecha sobrecarga. En general se ignoran los caracteres blancos, no sé si traducción o qué hay del DT, que dice los caracteres blancos se les llama los espacios tabuladores nueva línea. O sea que si uno quiere ingresar así
¿Se acuerdan que en C también, si uno quería ingresar dos enteros uno al lado del otro, hay que poner algo para hacer un scanf y que lea de a dos enteros? Bueno, acá también ignora carácter en blanco. Es posible modificar este comportamiento, así como se puede hacer con un scanf. Devuelve 0 o falso cuando se encuentra el fin de archivo. Y el contrario devuelve una referencia al objeto que recibió el mensaje, o sea, CI, para poder obviamente concatenar. Ejemplito. Bueno, acá hace visible todos estos nombres, CINCOUT en L, y utiliza cout y CI. Introduzco un entero, le da esta indicación al usuario, dos enteros, perdón, los guarda en X. El primero que se ingresa va para el X, el segundo que se ingresa en ese mismo orden. Después cout dice la suma de X y es, este ejemplo lo vimos antes. Veamos la 9, creo que ese ya lo vimos. Acá quedó medio, sí, lo vimos. Desorganizado. Y la 10 y la 11. Ejemplo 10. Introduzca dos enteros. A ver qué hace acá. Lee dos enteros. Después imprime X. Y acá, acá tengo el operador, el único operador ternario, digamos, que es el if de una sola línea. Está acá y acá. Tiene tres operando. La izquierda que es la condición. El del medio que es lo que devuelve si es verdadero. Y el último que devuelve si es falso. Se dice X igual a Y. Imprime es, se te devuelve la cadena es, entonces imprime es, si no imprime no es, igual a. O sea, básicamente el programa pide ingresado de enter y va a imprimir, va a indicar si x es o no igual, es o no es igual a y. Como está usado el operador de inserción adentro de los operando que le van a cout. Inserción más. Troca de entero, 20, 30. 20 no es igual a 30. O sea que se gustó el caso, el else. 23, 23. 23 es igual a 23. Este era el 10. Vamos a ver el 11. Vamos a hacer esta parte de comentarios. ¿Qué hace esto acá? A ver. Calificación más alta. Calificación más alta está guardada en -1. Con cout dice, introduzca la calificación, introduzca fin de archivo para determinar. Entonces acá eso es en base a lo que decía acá la filmina, que devuelve falso, cuando se encuentra el fin de archivo, y si no devuelve una referencia al objeto que le llamo. Entonces acá esa condición de que devuelve falso está usada dentro de un while. Esto que va a seguir en ejecución hasta que se encuentre el fin de archivo. Y si calificación es mayor a calificación más alta, que eso va a ser siempre, porque se empieza con -1 y es asumido que la calificación nunca es negativa, se va actualizando la más alta. Y vuelve a aparecer el menú. Así aparece acá, entonces en vez de poner dos veces esto, puede haber puesto un do while y se evita escribir dos veces este cout. Y al final dice, bueno, calificación más alta y calificación más alta, lo que se fue guardando. O sea, una forma de que ir pidiendo datos y guardando el más alto que se ingresó. A ver cómo se ejecuta esto. Introduzco una calificación. 5, 4, 6, 2, 8, 5, 9, 5, 6. Control D, creo que fin de archivo. La calificación más alta es 9. O sea, fue haciendo el CIN adentro del while ahí y no devolvía falso hasta que no encontró el fin de archivo. Combinación de tecla, así como control C, mata el proceso, control D indica fin de archivo. Pero igual podríamos tener todos esos numeritos así en distintas líneas, en un archivo notas o calificación notas.txt y hacer redirección de entrada-salida. Me quedó la doble flechita del sensor. Y cuando encuentre el fin de archivo también saldría. ¿Vamos bien? Sí. Ejemplo simple que uno puede escribir en C usando print y scanf, pero para mostrar las opciones que nos da cout.
¿Qué más? Ahora, y acá muestro algunas, quedan 5 filminas más, pero algunas de las otras cosas que tienen ya medias, no más raras, pero ya muy poco, no tan utilizadas, pero está bueno conocerlas, y algunas de las que están en el data dejé fuera. Inclusive algunas que están los ejemplos de sobrecarga de operadores, que vamos a ver después en la otra filmina, que también te saca el data, utiliza algunas cosas de ese in out ahí medias raras que no están incluidas acá. Fijar el ancho de lo que imprime, lo que lee. Puse algunas nomás, en el data algunas otras explicadas, y en el data me imagino que tampoco están todas. Entrada de flujo con funciones get y getLine. Get sin argumento devuelve el carácter ingresado, incluso si es un carácter en blanco. Get devuelve fin de archivo cuando se lee el fin de archivo del flujo. GetLine lee una cadena completa, incluyendo espacios. Bueno, para ver si uno quiere leer cadena, línea de comando, y inclusive quiere que tome los espacios, leerlo con say.getLine. Get y getLine son funciones miembro de la clase Istream, o sea, son funciones que tiene el objeto say. GetLine inserta un carácter nulo después de la línea en el arreglo de caracteres. Por ejemplo, 12, 13 y 14. 12. ¿Qué hace esto? Antes de la entrada, say fin de cadena es esto. Introduzco la frase seguida por fin de archivo. Y acá va guardando carácter a carácter en C hasta que ese carácter de fin de archivo, y además lo va mostrando en pantalla, así como un eco. Lee, imprime, lee, imprime. En este sistema, y obviamente acá cuando con este while salga, es porque leyó el fin de archivo. Y si en este sistema el fin de archivo es imprime C, porque obviamente se guardó el carácter que simboliza el fin de archivo, es el byte. Y después dice la llamada a la función en EOF, end of file. Después de salir el programa, se lo imprime acá que devuelve la función end of file antes de hacer todo este bucle y después. Y entre medio va leyendo carácter de la entrada estándar y lo vamos mostrando en salida estándar. Introduzco una frase seguida de fin de archivo. Compilo. Antes de la entrada, la función endOfFile devuelve 0. Introduzco una frase. Esta es una frase. La imprime el cout. Fíjense ahí cómo actúa el tema de los buffers, porque no lo imprime en medida que. Y tengo que apretar control D como fin de archivo, y acá imprime un carácter faro, que es fin de archivo. Y ahora la función devuelve un 1. GetLine sin argumento devuelve el carácter ingresado, incluso si es un carácter en blanco. Por eso la cadena la toma inclusive con espacio y todo. Pero bueno, si uno quiere leer una cadena con espacio y todo como una cadena entera, va a usar GetLine en vez de Get. Y en lugar de andar leyendo los carácter. Vamos con el 13. ¿Qué hace el 13? Crea una constante, una variable entera que se llama tamaño de 80. En vez de hacer define, usa constante variable constante. Crea dos arreglos de 80 caracteres cada uno, arreglo char, y se introduce una frase. Sein lo guarda en buffer 1. La cadena de la ida con Sein fue imprime buffer 1. Buffer 1, castellanizado. Después lo lee con get. Get, fíjense que antes lo usamos sin argumento. Dice sin argumento devuelve el carácter ingresado. Acá lo estamos usando con argumento, o sea que lo que lea lo va a guardar acá. Y además tiene otro argumento más para indicar el tamaño máximo que podría guardar en este buffer para que no se sobrepase. O sea que la función get está sobrecargada. Tiene una versión sin argumento, una versión con 1, una versión con 2. La cadena leída con sein fue. O sea que es leer una cadena con sein y con get. Eso es lo que hace. Ahora las dos variantes. Ejecuto y introduzco una frase. Esta es una frase. La cadena de la ida con sein imprime solamente esta, porque no toma cuando toma el carácter blanco sale.
sea una tabulación, un espacio, etc. La cadena de ida con sein, como sein con el operador de extracción de flujo salió y le dio solamente la primera palabra, después hace sein.get y ese lee el resto, entonces me lee el espacio y es una frase, las segundas palabras de la oración. La cadena de ida con sein get fue una frase. Entre el ejemplo 13 y el ejemplo 14. Va a abrir a compilar. Y esto, algo muy parecido antes, definimos constante entera, un arreglo, introduzco la frase, ahora lo lee con getLine y lo imprime en pantalla, es lo que hace. O sea, sabemos que esta lee con espacio, sea insólito con el operador, no lee con espacio, y getLine lee con espacio. Esta es una frase. GetLine. Manipuladores, acá está la otra parte rara que aparece por ahí al principio en la primera filmina, que estos son los manipuladores de flujo o stream. SEMAMAP proporciona varios manipuladores de flujo que realizan tareas de formato, brindando capacidad de cómputo. Entonces, esto es ahora para salida, al parecido por ciento 0,2D, para que me llene de 0 a la izquierda, por ciento 0.5F, para que me muestre 5 decimales en puntos flotantes, etc. Entonces, estos manipuladores de flujo nos permiten cambiar el comportamiento, manipular el comportamiento de Cout, el flujo de salida, para establecer el ancho del campo y precisión, establecer y restablecer banderas de formato, establecer el carácter de relleno, insertar una nueva línea en el flujo de salida y base del flujo, ese en L, insertar un carácter nulo en el flujo de salida, ignorar espacio de flujo, etc. Los enteros normalmente se interpretan como valores decimales en base 10, para cambiar la base, para imprimir con sea un entero, para cambiar la base en el que se interpretan los enteros en el flujo, se puede utilizar el manipulador X, oct, sí, bec, o si no una función setBase para fijar la base en 10, 8, 16. Para utilizar los manipuladores de flujo es necesario incluir el archivo cabecera iomanip. Vean el ejemplo 16. A ver de qué se trata esto. 16. Entonces ahora ya se van haciendo más largos. Tengo iostream y todos los using para hacer visible estas cosas. Cout, sein y entero. Tengo iomanip, que todo lo que define acá también está debajo del espacio nombre std, algo que se llama x, tec, oct y setBase, lo mismo que hace el filming. Entonces acá define una variable entera n, dice introduzco un entero, lo lee con sein, después dice n, lo que sea que hayamos ingresado, en hexadecimales, y le manda x, ese manipulador de flujo, a la salida estándar, al objeto, Cout. Entonces eso altera el comportamiento de forma tal que lo que después se le envía lo imprime en hexadecimal. Después dice dec n, opt n, y setBase no es función miembro setBase, es manipulable. Si no, debería ser Cout punto. setBase 10 para volver a ponerlo en decimal. O sea, en hexadecimal me lo va a mostrar en oct. Claro, esto dice así, n en hexadecimal es tanto. N en octal es tanto, por eso acá lo vuelvo a poner en decimal, para decir, bueno, n, que es una ingreso en decimal, en octal es tanto. Y n en decimal de vuelta es tanto, porque le vuelvo a poner la base 10 con setBase. Introduzco con enter, 123. 123 en hexadecimal es 7b, 123 en octal es 173, 123 en decimal es 123. O sea que estas tres las imprimen en decimal y a estas tres le va cambiando la base y al último le cambia la base y lo fijan en 10, pero con el manipulador setBase paréntesis. ¿Cómo se programan los manipuladores internamente? La verdad que no sé. No me puse a estudiar esa parte. Pero se usa en los ejemplos del Data hay varios. Sí. Ahí Cout tiene una sobrecarga de la función del operador que recibe el parámetro x y cada uno de los tipos, ¿no? X, octa y decimal. Eso es lo que decía, no sé internamente cómo se programa este manipulador de flujo, pero
si son objetos, si son... Por eso ni siquiera sé qué son estas cosas, pero es como decir, si en una línea aparece cout x, se puede, como está sobrecargado el operador, esto en el compilador se va a traducir a que cout es el objeto, el izquierdo es el que llama la función, va a llamar la función operator, así, así. Y acá recibirá algo. Bueno, probablemente hay una clase que se llame manipuladores, y que acá se fije si ese objeto es de esa clase, y es igual a x o es igual a y, y le cambia el comportamiento al objeto sea, o sea, le cambia una variable interna, qué sé yo, para que la próxima extracción de flujo que se haga, que puede ser en la misma línea, y le mando el n, se comporte de otra forma el objeto. ¿Está bien? Entonces acá esta función, la primera llamada a la función operador va a devolver una referencia a sí mismo, que se va a llamar de nuevo operator, con esto, y acá se va a recibir el enter. ¿Está bien? Eso es la intuición, digamos, como esto me altera el comportamiento cout, siendo que esto es un manipulador de flujo, como dice ahí en el libro, que básicamente altera el comportamiento, no es que efectivamente esta operación acá con el operador va a mostrar con pantalla, sino que le cambia el comportamiento. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, sí, profe. ¿Sería un objeto, profe? Se me hace que Si lo sí. vemos en la Se me cabecera. hace que sí. Que está en manito. Sí. Sí, man. Un flujo de la nueva. Manito. Me hace que sí, hay que ver. Pasa que como estos archivos cabecera incluyen otros, no sabes si acá está la definición de clase, está en otro lado. Si busco la palabra class, pero esto por ahí, no está acá, está en otro lado. Estos códigos generales, como tiene mucha documentación, mucha compilación condicional y obviamente la biblioteca de C++ está programada mucho con templates o plantillas, no son tan fáciles de leer. Así que, se me fue el bueno. Pero nosotros acá lo vamos a utilizar, ¿no? Como el %f, %d, o en el mismo print que uno utiliza en C++, que uno le pone entre comillas la cadena y después pone %d, después %f, %f. Entonces, en base a la cantidad de las variables que quiere imprimir, son la cantidad de argumentos. Y bueno, está usando funciones de C con longitud de argumento variable. No me acuerdo si el te la explica eso, pero ya cuando se acostumbra, sale y se le tiene que preguntar cómo estará hecho eso. A ver, estamos por acá. 16. Es posible controlar la precisión de los números puntos flotantes. O sea, que estamos hablando de cómo se cambia la representación de un número entero. Acá vamos a los puntos flotantes. El punto flotante es decir, el número de dígitos a la derecha del punto decimal por medio de, para cambiar la precisión hay dos formas. El manipulador de flujo set precision, entonces ya sabemos que hacer manipulador de flujo va cout, angulito, set precision, o si no la función miembro precision, que ahí es cout.precision. Son dos formas distintas. Una llamada a cualquiera de ellas ocasiona que se establezca la precisión para toda la operación de salida subsiguiente, hasta la siguiente llamada para establecer la precisión, hasta la siguiente vez que utilicemos todas las cosas. La función miembro precision sin argumento devuelve la precisión actual establecida. Para el código 17. Entonces esto pareció un print por .2f. Entonces acá también hace visible set precision y esta otra que no vimos, set flag. Eso. Aquí hay un cmath, el equivalente en C++ de math, para usar la raíz cuadrada. Entonces acá qué hace, ahora vemos qué hace el programa. Le define una variable que se llama raíz 2, inicializa la raíz cuadrada de 2 y un entero que se llama posiciones. Acá hay otra forma de cambiar el comportamiento, pero esto acá no lo explica, porque acá en realidad la idea es centrarnos en esto acá. Pero hay otra forma de cambiar el comportamiento con el manipulador de flujo que se llama setIOFlag.
Y esto es como para decir, bueno, hay un montón de banderas en alguna variable entera, no me acuerdo si creo que un entero largo, que uno pone a 1 a 0 para cambiar el comportamiento. Es decir, bueno, quiero que ponga ancho fijo de palabra, que muestre sí o sí punto decimal, que eso, se levanta esos flag y acá usa esto para poner que setear esto del punto fijo, creo que es esto, fix, io fix. La raíz cuadrada de 2 con precisión de 0,9. Pues, ¿qué hace este programa? En este for va cambiando la cantidad de decimales que muestra la raíz cuadrada de 2 después del punto. Veamos la ejecución para tener una idea más clara. Entonces, si la raíz cuadrada de 2 con precisión que va del 0 al 9, precisión establecida con la función miembro precision. O sea, se hace cout.precision, se utiliza esta, y se le cambia, va cambiando la precisión. Cuando es 0, no muestra nada después del punto. Cuando es 1, 2, 3, 4, hasta 9, va mostrando cada vez más precisión en la raíz cuadrada. Y cambiando la precisión mediante el manipulador setPrecision, o sea que esto está dentro de flechita, flechita. Entonces le va poniendo un enterito ahí, que lo va haciendo en un for, va cambiando la precisión con la que se muestra el número. Entonces justamente este entero posiciones, n dígitos, que lo he puesto, otra cosa. Acá empieza el 0 y va hasta 9, y acá le cambia la precisión hacia A, o sea, con cuánto decimal le muestra el punto flotante, con la función miembro precision. Y después imprime raíz cuadrada de 2. Y después lo cambia, pero con el manipulador setPrecision. Y lo imprime. Fíjense que acá lo tiene que hacer en 2 líneas, y acá lo puede hacer en una sola, concatenando esto. Diferencias. Y termina. Veamos. Acá está el tema este de las banderas, los flags. Algunas de las banderas de estado de formato son. Acá creo que el data había más, yo puse alguna. Imagino que el data tampoco muestra todas. Como acá usaba fix, las banderas o flag, obviamente están todas abajo del espacio nombre iOS, que además iOS está abajo de std, o sea que si uno no usa esto que está acá arriba, acá tendría que poner std.io.fix. Existe io left, vamos a mencionar left, right, dec, x, oct, show base, show point, scientific, fix, que usamos así. ¿Para qué sirven? Estas son banderas, las cuales se definen como enumeración de una clase y o sea, acá sí nos deja claro que esto se está implementado como un enum, una enumeración de una clase iOS, por eso está debajo de ese espacio nombre. Esta bandera se puede controlar por medio de las funciones, o sea, subir y bajar esa bandera se controla a través de las funciones miembros, flag, setf o un setf. ¿A cuál lo usó? Setio flag. Bueno, porque esta no es una función miembro, sino un manipulador. Si lo que quisiéramos hacer con cout punto, podríamos poner cout punto, setf, y antes poner fix, para poner ese unito ahí a 1, ese bit a 1. Entonces, con esta podemos levantar los flags, con esta bajar los flags. Setear, poner a 1 y poner 0. Algunos programadores prefieren utilizar manipulador de flujo en vez de funciones miembros, como el ejemplo de recién, utilizan manipulador de flujo. Se puede utilizar la operación a nivel de bit OR para combinar varias. Si uno quisiera poner acá cout punto, ¿cómo se llama? F, iOS, fixed, or iOS, qué sé yo, scientific, no sé si puede, show point, no sé si son combinables esos dos. Entonces pueden hacer así para cambiar varias bits a la vez y poder poner el comportamiento que uno quiere. Ya con esto termina. 25 y 26. Ejemplo 25. Hay que hacer esto. Salteamos todo esto porque se van a hacer visibles los nombres. Te define un entero que lo fija en inicializa 100. Usa el manipulador setIOSFlag y dice show base. Y imprime impresión de enteros precedidos por su base. Imprime X, le cambia
la representación octal, lo imprime, le cambia a hexadecimal, perdón, lo imprime. Entonces, show base va a hacer que me muestre el 0x para el hexadecimal y para el octal creo que muestre un 0. Pero he puesto una O, pero muestra el 0. Entonces, imprimiéndolo como el comportamiento por defecto diferenciado, lo imprime el 100, que es la variable esa definida inicializada, en octal y en... Acuérdense que el ejemplo antes, cuando mostramos el ejemplo de imprimir decimal, octal y hexadecimal, yo quería hacer 123 y el número impreso en hexa no me decía nada de el 0x de la base cuando se imprimía en hexadecimal. Si uno activa el flag show, ¿cómo se llama? Show base. Show base me va a anteceder poner un prefijo al numerito para indicarme la base. Y después el 26. Acá ¿Y está para inicia. binario, profe? ¿Está para binario? No, creo que no tiene para imprimir binario. No. Por lo que he visto ahí no. Imprimir un entero en binario, es decir, pareció el xoct. Inicializa un doble, dos doble, este le pone a la 9, se pone a la 9, notación científica, y acá le cambia el comportamiento hacia out con la función miembro setf, o sea setFlag, y pone el flag científico y float field, no estaba ahí marcado. Después le saca el flag científico y a su vez va imprimiendo X, tabulación Y. X, tabulación Y. Y después le pone el flag fix y float field también. Veamos qué hace ese comportamiento. Dice desplegado con formato predeterminado. Formato predeterminado, el X y el Y. Me lo muestra en científico. Desplegado con formato científico. El X aparece científico, el Y sigue como está, porque está en científico. Desplegado con formato predeterminado después de unset. Vuelve a quedar como estaba predeterminado. Y desplegado con formato fijo. Es el fixed. Ese es el fixed. Desplegado con formato fijo. Le pone fixed y float field. Aparecen todos los ceros del 1, no sé cuánto por día a las 9. Y por defecto le pone siempre 6. Acá le pone 6. Acá le pone un poquito más. ¿Cuántos decimales por defecto muestra? Bueno, ya lo vimos en el otro ejemplo, cuando imprime los raíz cuadrados se puede ir cambiando también eso. Se me parece bastante engorroso el código. Me parecería que es más fácil en C, por el % algo, qué sé yo, pero tiene infinidad de alternativas y hay que conocer algunas y las otras buscarlas por ahí. Y entiende que un manipulador de flujo con una función miembro, que se iniciados son objetos y que tiene sobrecargado el operador de desplazamiento de biela izquierda a derecha. Y con eso ya está la base para lo que haga falta. Bueno, antes de ir con operadores, sobrecarga de operadores, quedamos la semana pasada, podemos hacer la pausa. Y de paso, corto esta grabación, así separo el video en dos. Y quedan los temas separados.